Libro, Escatología, Final de los Tiempos. Autor, José Grau. Lección 33. La escatología de Pablo en las cartas a los tesalonicenses. 2. Resumen de la enseñanza básica de 1 Tesalonicenses 4:13 al 5:11. Antes de pasar al análisis detallado del pasaje, conviene recalcar que su enseñanza puede resumirse en dos proposiciones. Cristo volverá repentinamente. Cristo volverá en un solo tiempo para todos. La venida de Cristo tomará al mundo por sorpresa, pero no debería ser así con los verdaderos creyentes, quienes han de estar siempre listos para ir al encuentro del Señor. Y esto no porque el cristiano posea un calendario escatológico con fechas y señales, sino porque puede prepararse espiritualmente para recibir al Señor cuando vuelva. La venida del Señor no hará diferencias entre los que murieron en Él y los que, fieles, siguen peregrinando en este mundo. Los que viven no tendrán ventaja sobre los que murieron en lo que respecta a la resurrección. Ambos participarán de los beneficios que traerá a los cuerpos. Analicemos el versículo 4:13. Entre comillas, los que duermen, muerte igual dormición, comparar Mateo 27:52 y otras. Esta expresión, que identifica la muerte con una especie de sueño, se apoya en el Antiguo Testamento, véase Génesis 47:30 y otras. Dormir significa descanso del trabajo duro, y conlleva la esperanza del glorioso despertar del creyente en la otra orilla de la vida, dormido a este mundo, Job 7:9 y otras, pero despierto a su propio mundo, Lucas 16:19 al 31 y otras. Por lo que respecta a la muerte del creyente, véase también Juan 11:11 al 13. La palabra cementerio significa en griego dormitorio. Los cristianos la usaron en vez de necrópolis, lugar de los muertos. Minucio Félix lo expresó así: los cuerpos en el sepulcro son como árboles en invierno, ocultan su verdor bajo una ficticia aridez. El versículo 13 continúa. Entre comillas, como los otros que no tienen esperanza, es decir, los paganos. Lo que distingue al cristiano del incrédulo es que tiene una esperanza gloriosa, la cual debe inspirar toda su existencia. ¿En qué estribaba la ignorancia de los creyentes de Tesalónica? Algunos suponen que aquellos cristianos imaginaron que los que de entre sus hermanos morían quedaban perdidos, y que sólo se salvarían los que vivieran en el día de la venida del Señor. La mayoría de los exégetas, sin embargo, no acepta esto. Por mínima que fuera la instrucción recibida, el anuncio apostólico incluía la proclamación de la vida eterna, y todo lo que Pablo dice de los tesalonicenses muestra que conocían los fundamentos de la fe. La mejor interpretación es que su tristeza tenía que ver con dudas respecto a la resurrección de los cuerpos. El mundo pagano no albergaba esperanza sobre tal resurrección, veía el cuerpo como cárcel del alma y lo material como esencialmente malo, tampoco tenía seguridad acerca del destino del alma. Vivían sin verdadera esperanza, Efesios 2:12. El error de los tesalonicenses sería suponer que no habría resurrección o transformación de los cuerpos de los ya muertos, y que éstos solo disfrutarían de la salvación del alma. Para Pablo, los difuntos son personas muy reales. El versículo 14 dice, si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con él. 1 Tesalonicenses 1:10. Esto se sigue de nuestra incorporación a Cristo. Si creemos en su resurrección, debemos creer en la nuestra. Para Pablo, los difuntos no son almas sueltas, sino seres humanos completos, personas reales. Entre comillas, traerá. Significa que Dios hará que vengan con Jesús del cielo, traerá sus almas desde allí para que se reúnan con sus cuerpos, versículo 16, y, recuperada la unidad psicosomática, vayan al encuentro del Señor en el aire para estar con Él siempre. El verbo abarca todo lo que acontece a los que durmieron, desde su salida del cielo hasta su reunión con cuerpos glorificados y su encuentro con Cristo. No habrá discriminación entre los que vivan y los que ya murieron. El versículo 15 encabeza afirmaciones decisivas. Entre comillas. Os decimos esto en palabra del Señor. Esta palabra pudo venir a Pablo por revelación directa o por transmisión de la enseñanza apostólica. Pablo afirma que no habrá privilegios para los que queden cuando Cristo vuelva. Entre comillas, no precederemos a los que durmieron. Cierto, ellos gozan ahora de la presencia del Señor, pero la esperanza cristiana aguarda más, porque la redención de Cristo afecta a la totalidad del ser. Los mismos dos grupos aparecen en los versículos 16 y 17, los muertos en Cristo y nosotros los que vivimos. Todos juntos. Entre comillas, seremos arrebatados juntamente, para recibir al Señor en el aire y así estar siempre con Él. La exégesis muestra un solo evento, la venida de Cristo con y para sus santos aparece como una sola realidad que incluye simultáneamente a ambos grupos. ¿Cuáles son las características de la venida de Cristo según este pasaje? El versículo 16 añade. Entre comillas, con voz de mando, Cristo regresa como conquistador, como soberano, véase Juan 5:25 y otras. Entre comillas,
Con voz de arcángel. Arcángel significa jefe de ángeles, Judas 9. En nuestro pasaje se alude a Miguel, dirigente de los ángeles y protector del pueblo de Dios, Apocalipsis 12:7 y otras. Así, la primera voz procede de Cristo, voz de mando, y la segunda del arcángel, voz de arcángel. Ambas llaman a la resurrección, 1 Corintios 15:52. También aparecen juntas voz y trompeta, Josué 6:5 y otras. Entre comillas, con trompeta de Dios. Al sonido de la trompeta los creyentes vivos son transformados en un instante, 1 Corintios 15:52. En el Antiguo Testamento, cuando Dios descendía, su venida era anunciada con trompetas, Éxodo 19:16 y otras. Véase también el momento de las bodas del Cordero, Apocalipsis 19:7 y otras. En cada caso, la trompeta señala liberación, gozo y presencia del Señor. La venida del Señor será un acontecimiento público y universal, visible y audible. No sabemos qué fuerzas de la naturaleza movilizará Dios para producir este sonido, pero la idea es que la voz de mando del Señor se manifestará mediante la instrumentalidad del arcángel y la trompeta de Dios. Todo el mando es del Señor. ¿Y qué anunciará esta trompeta? Que Cristo es Rey de Reyes, Apocalipsis 19:16. Entre comillas, el Señor mismo descenderá. Personal, visible y audiblemente, en majestad, Mateo 25:31 al 46, para juicio y liberación. Ya no habrá oportunidad para la conversión, 2 Tesalonicenses 2:8 y otras. El versículo 17 añade, entre comillas, arrebatados. Para recibir al Señor, el término recibir se usa para la llegada de un alto dignatario a quien se da la bienvenida. Entre comillas, alentaos los unos a los otros con estas palabras. La síntesis está en 5:11, recibir aliento por el amor fraternal y la mutua edificación. Conexión con el capítulo 5. Es evidente la relación de 5:1 al 11 con 4:13 al 18, en 5:1 el, entre comillas, pero, muestra la continuidad. Pablo no inicia un tema nuevo, sino que prosigue el mismo. Sobre los tiempos y las ocasiones, debían recordar lo ya enseñado. Entre comillas, no toca a vosotros saber esto. Hechos 1:7, y que ningún ser humano conoce el día ni la hora, Mateo 24:36, pues será como la irrupción de un ladrón en la noche, Mateo 24:43. El versículo 3 contrasta a los inconversos, cuando digan, entre comillas, paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina. Entre comillas, no escaparán. Lo repentino e inesperado dominará, la falsa seguridad se mofará de la esperanza cristiana, 2 Pedro 3:1 al 10. Apocalipsis 6:12 al 17 describe gráficamente su intento inútil de escapar. El versículo 5 llama a los creyentes, entre comillas, hijos de luz, son luz en el Señor, Efesios 5:9, y como Dios es luz, 1 Juan 1:5, y Jesús es la luz del mundo, Juan 8:12, también ellos son luces, Mateo 5:14, en contraste con los hijos de este siglo, Lucas 16:8. Si somos del día, vivamos como tales, no durmamos ni nos embriaguemos, estemos vigilantes, sobrios y equipados, 1 Corintios 16:13 y otras, Efesios 6:10 al 20. Dios nos ha redimido, no para derramar su ira sobre nosotros, sino para que alcancemos la salvación por Jesucristo, 1 Tesalonicenses 1:1. La salvación es posible porque Cristo, entre comillas, murió por nosotros. De modo que, cuando venga, tanto los que velan como los que duermen, véase 4:14 al 17, viviremos eternamente con Él. Esta es la salvación total, desde el principio hasta el fin, por eso la resurrección para vida, siendo el término final, es privilegio de todos, tanto de los que velan como de los que duermen el sueño de la muerte, Marcos 5:39. Aquí, entre comillas, dormir, no se usa como en 5:7 para los inconversos, donde implica ocio y tiene un matiz ético negativo, comparar con Efesios 2:1, sino de modo semejante a, entre comillas, los que duermen, de 4:13 al 15, para los que partieron en Cristo. En Juan 9:4 día y noche tienen otra resonancia. La relación entre 5:10 y 5:11 es paralela a 4:17 y 4:18. Pablo discurre de un tirón desde 4:13 hasta 5:11 sobre la segunda venida sin precisar distinciones artificiales. La lectura más natural mantiene la unidad del acontecimiento. Nuestro interés aquí es exegético, y a ello nos ateneremos también en la siguiente lección.